Nosotros tenemos dentro de nuestro desarrollo dos clases de capacidad. Una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce está, tiene derecho ese sujeto desde que está en el vientre materno. Esa es la capacidad de goce. Luego, pues, es expulsado del vientre materno y él tiene derecho a ser protegido, él tiene derecho a ser alimentado, él tiene derecho a, a una nacionalidad, él tiene derecho a un nombre, de capacidad de goce. Viene desarrollando, llega a los 4 o 5 años, capacidad, hasta que llegamos a los 14, 16 años, que ya esa capacidad de goce se puede convertir parcialmente como en una capacidad de ejercicio siempre y cuando, por ejemplo, esa persona, hombre o mujer, ya tiene 16 años y puede tener una relación laboral. Con el consentimiento de los padres, él puede, ¿ya? Los padres en el ejercicio de la patria potestad pueden celebrar un contrato de trabajo a favor de ese menor que tiene 16 años, ¿ya? Entonces, hay una capacidad limitada de goce. Pero cuando cumplimos los 18 años, al llegar a la mayoría de edad, prácticamente seguimos con nuestra capacidad de goce, pero entramos a la capacidad de ejercicio. Entonces, la personalidad se inicia, como dice el artículo 1 del Código Civil, se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca en condiciones de habilidad. Bueno, eso dice el artículo. No define lo que es la personalidad. Y disculpen si me estoy metiendo en el campo del profesor o de la profesora de Derecho Civil, pero era para aclararles el momentito en que el Estado, me recuerdo que les platiqué, ¿quién es el personero del Estado? Bueno, ustedes ya saben que el personero del Estado es el Procurador General de la Nación. Y como personero del Estado, él debe velar por los intereses del Estado. Eso me da a entender que el Estado tiene personalidad. Y el principio de la personalidad del Estado se lo otorga no solo el artículo 2 de la Constitución, sino el artículo 15 del Código Civil. El artículo 15 del Código Civil. El problema, y esto era lo que quería que aclararles para que no sigan creyendo en ese error, porque el título 2 del Código Civil dice de las personas jurídicas. Ese título está mal redactado. ¿Por qué está mal redactado? Porque yo, como persona individual, soy persona jurídica. Giovanni como persona individual, Catherine como persona individual, Paola como persona individual, Luis Pedro como persona individual, Esther como persona individual, Cintia como persona individual, Natalie como... Son personas jurídicas individuales. Entonces, el título acá, cuando dice, son personas jurídicas, el Estado, allí le está dando el reconocimiento legal, el Código Civil. Pero vuelvo a insistir, en cuanto al título, debería de decir de las personas morales o de las personas colectivas, porque tanto las personas individuales como las personas sociales, morales o colectivas, ambas son personas
jurídicas. ¿Por qué? Porque están bienvenidas al mundo del derecho, al mundo de lo normativo. Entonces, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas colectivas o morales. Era para que ustedes lo tengan en claro. Luego están el numeral 2, 3, 4, pero ya no me voy a meter en esa explicación porque será la profesora o el profesor de Derecho Civil el que les tiene que hacer esa aclaración. Y en cuanto al artículo 1 del Código Civil, define lo que es la personalidad, que no define lo que es la personalidad, pero que por lo menos indica que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, en todo lo que le favorezca y en condiciones de vida, acepta ese, ese, ese artículo 1, acepta varias teorías acerca del nacimiento. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Quiere decir que ahí habla de la teoría del nacimiento, habla de la teoría de la viabilidad también, habla de qué otra teoría, De la ecléctica. de la teoría ecléctica o teoría mixta, ¿verdad? Ahora, viene la pregunta chingüengüenchona. ¿Cuál es la teoría que se aplica en Guatemala? No olviden, no olviden, por favor, que estamos en un tema de jerarquía normativa, que está íntimamente relacionado. Entonces, ¿cuál es la teoría que el Estado de Guatemala debe de aplicar en relación a lo que debemos considerar como inicio de la personalidad? A ver, pónganse a pensar. La teoría de la concepción, licenciado. La teoría de la concepción. De A acuerdo a ver, la... Licenciado, yo puse en esa pregunta, respondí como teoría mixta, ya que se basa desde la concepción hasta la muerte, entonces ahí habla de esas dos. pero debe de prevalecer una. Giovanni, tú fuiste el que me Es dijiste la, que la teoría de la la concepción, concepción, o Stephanie. licenciado. Sí, estaría ahí de la concepción, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución de la República, Ahora, donde ¿cuál es tu fundamento? Ya me diste del artículo 43, pero ¿cuál es tu criterio, Giovanni? Estás muy bien, estás muy bien. sí, ¿Cuál el es tu criterio criterio? es porque por la jerarquía Ahí está, constitucional, ya no digas más. Por la jerarquía. Miren, Constitución acá, Código Civil acá. Primer lugar, Constitución. Prevalece la teoría de la concepción. No nos perdamos. No, no, estás analizando muy bien el artículo, Giovanni, y te felicito porque claramente dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, fuera la del nacimiento, fuera la de la viabilidad. Guatemala acepta la teoría de la concepción, atendiendo a la jerarquía normativa. ¿Estamos claros? sí, Sí, ¿Estamos? licenciado. Muy bien. Entonces, significa que el artículo 2, que es el que desarrolla el principio de la personalidad del Estado, es porque solo los sujetos que tienen derechos y deberes
son susceptibles de tener ese reconocimiento. Porque alguien que no está en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas no puede ser sujeto de derecho. Para eso, el papá o la mamá o un menor de edad, uno de 3, 4, 5, 7, 8, 17 años con 300 días, es menor de edad. Y quien lo va a representar legalmente es papá o mamá en el ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hijo. Pareciera esta clase de civil, pero no. Es solo para dejarles fuerte, amarrado, cómo se inicia la personalidad del Estado, cuál es el fundamento legal, qué significa la personalidad y, fundamentalmente, cuál es la teoría que como guatemaltecos debemos de aplicar al momento de decidirnos por la concepción, por el nacimiento o la viabilidad. Porque, ¿qué entendemos por viabilidad? A ver, ¿qué es la viabilidad? ¿Cómo entienden ustedes la viabilidad? La viabilidad es cuando nace en condiciones el bebé, o sea, tiene vida, o sea, no tiene ningún problema al nacer. Muy bien, pero por ahí también levantó la mano Esther Noemí, por favor, porque aprovechemos esa. Ya saben que me gusta que participen. Esther Noemí, ¿cuál es tu punto de vista? Para mí, viabilidad es cuando nace con las condiciones aptas para vivir sin necesidad de su mamá. O sea, aunque la mamá muera, él puede vivir con el cuidado de otra persona, pero no siempre enlazado a la mamá. Bueno, correcto, correcto. Puede él sobrevivir con una madre sustituta, ¿verdad? Cintia Lucía. Cintia Lucía. Para mí también, no sé si me escucha. Más. Para mí también evalúa la viabilidad que considera los factores como las habilidades, los recursos, las circunstancias y el impacto a largo plazo que va a tener el nene desde el momento en que es concebido. Que respire, ¿verdad? Que pueda mantener su respiración, que pueda recibir su alimentación, que pueda manejar su lenguaje corporal con sus piececitos, sus manos, sus bracitos, que pueda emitir sonidos. Entonces, esas son condiciones viables que conforme se va desarrollando la criatura, pues entonces de repente que puede que traiga una limitación, pero eso ya será con el tiempo que los padres, que los pediatras, pues indicarán qué tipo de limitación o cómo se le puede atender en ese sentido, pero la viabilidad básicamente se da dentro de un periodo de 48 horas, de 72 horas, en donde ya la criatura puede, claro, con la superatención de los padres, de quienes le rodean, pero él respira por sus propios medios, él llora, porque recuérdense que los primeros meses regularmente tienden a dormir 20, 18 horas, solo comer y dormir y hacer pipí, porque esa es la vida de los primeros 5 o 6 meses de una criatura, ¿verdad? Pero se considera que para un pediatra, por ejemplo, 48 horas pueden darse condiciones de viabilidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Atendiendo a la jerarquía normativa, siempre tengan presente que debe prevalecer en última instancia la norma suprema, que en todo caso es la norma constitucional. Bueno, quería aclararles esa pregunta 11 porque pasan de largo y yo creo que sí vale la pena que como cultura general, por eso dice ahí cultura general, que ustedes la tengan presentes.
Otra cosa que debo de hablarles, porque es de actualidad, se dio hoy y no quiero dejarla de pasar, aunque no siga el orden, que sí tiene que ver con la jerarquía normativa, no en el orden que yo quiero, pero surgió hoy. Para todos nosotros, disculpa, estoy, estoy en clases, vos disculpa. Entonces, para hoy estábamos hacia la expectativa que iba a suceder con la jefa del Ministerio Público Fiscal General ante la invitación que le hizo el presidente Arevalo. Estamos en derecho constitucional y como futuros profesionales de derecho debemos de cuestionar situaciones de actualidad. Y esto es de actualidad. La mayor parte de redes sociales que desinforman, por eso no les recomiendo las redes sociales, que no se iba a presentar, otros que sí se iban a, bueno, habían bandos. Resulta que la señora se presentó al llamado que le hizo el presidente. Pero, ojo, y ahí es donde me da mucha vergüenza, me da mucha pena, y se los tengo que decir, me da ñáñaras, que el presidente de la República tenga un equipo de abogados inútiles, que lo que hizo la fiscal fue chipotearle la cara. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República, con fundamento en el artículo 4 de la ley orgánica, le dice, ley orgánica del MP, el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz pero sin voto. O sea, la invitaron y la señora Desconsuelo asistió. Llegó. Pero llegó con la ley en la mano. ¿Qué clase de abogados tiene el presidente de la República que son tan brutos? Se supone que es el presidente de la República. Perdónenme que me exprese así, pero me da tristeza. Porque todo está en el derecho, todo. Y viene la fiscal, lo saluda, pero le dice, atendiendo al artículo 18 de la ley orgánica del Ejecutivo, óigase bien, los abogados asesores del presidente de la República la pasaron por alto de noche. Yo creo que no saben que existe la ley orgánica del Ejecutivo. ¡Qué tristeza! Vean, si yo soy el presidente, yo necesito un equipo multidisciplinario porque quedó en ridículo para mí. Frente a la prensa, frente a los medios, frente a todo el mundo, frente al... ¡Qué mula! ¡Qué mula! Bueno, y los asesores, pues, ¿para qué son los asesores legales? ¿Para qué son? El artículo 18 de la ley orgánica del Ejecutivo dice, gabinetes específicos para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio, a ser presentadas al presidente de la República, podrán funcionar gabinetes específicos creados, oigas esto, creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran, reunidos en sesión por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo, titulares de órganos o representantes de entidades estatales afines
al objeto de los asuntos que toca abordar a cada gabinete específico. Los gabinetes específicos que le sean asignados para su coordinación al vicepresidente de la República por el presidente de la República podrán ser coordinados en su ausencia por el ministro que designe el vicepresidente de la República. Mire qué chipotazo se llevó. Qué chipotazo se llevó el presidente de la República cuando llegó la fiscal y dice, mire, discúlpeme, señor presidente, yo me tengo que retirar. Yo no puedo participar para no cometer una arbitrariedad, una ilegalidad en esa junta de gabinete o en ese consejo de ministros para no cometer. Yo sí sé la ley, así le dijo. En otras palabras, yo conozco la ley, lamentablemente que sus asesores no la conocen. Entonces, yo no puedo cometer esa arbitrariedad de participar y se lo digo porque la Constitución, fíjese que estaba leyendo la Constitución y entonces dice la señora esta, ¿verdad? En el artículo 182 de su Constitución. Por eso me salió un poquito del tema, pero es actualidad y yo necesito que ustedes estén también actualizados en el acontecer nacional, ¿ya? Entonces, dice en el primer párrafo del artículo 182, el presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general. Bla, bla, bla. Nos vamos al 183. Dentro de las funciones del presidente, son funciones del presidente de la República, literal M, coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Vayámonos a la N. Son funciones del presidente. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de las funciones y empleados del organismo ejecutivo. A partir de hoy, aunque sea virtual, vamos a comenzar. Óigase bien, Paola. Cuando le digo, hablo a Paola, es a los que están presentes, que son 116. Casi la mayoría. A partir de hoy, comenzamos a trabajar nuestra tela de araña. ¿Y eso qué es? La tela de araña es que yo, al artículo 82 de la Constitución, ahí en el primer párrafo donde dice, el presidente de la República actuará con los ministros en consejos, ahí le pongo un asterisco con lapicero a mi Constitución. Por eso les digo, no quiero sus leyes en el teléfono, porque van a ser, los estoy preparando para su examen privado. Los estoy preparando para su examen privado. Es que estamos en el tercer semestre, sí, pero el quinto se va a pasar rápido y el séptimo y el noveno, pero ustedes ya tienen los chivos. Ustedes ya tienen los chivos. ¿Ah? Entonces, pongo un asterisco y le pongo ver, con mi propia letra, ver artículo 4 o cuarto, como quieran, ley orgánica MP. Y ver art 18, ley orgánica ejecutivo. Ahí está, miren, ahí está, en mi Constitución, ahí está. Ya le puse el asterisco. Ahora, ¿qué hago? En la ley orgánica, en el artículo 4. En el artículo 4, aquí lo tengo subrayado, entonces le pongo un asterisco a la par. Ahorita, Giovanni, ahorita. Y le pongo ver art 182 M, paréntesis M, cons, ya sé que está íntimamente relacionado con la Constitución. Y también le pongo ver art 18, ley orgánica
ejecutivo. Y en la otra ley, que es en la ley del organismo ejecutivo, pues igual en el artículo 18 pongo un asterisco y le pongo ver harto 4, ley orgánica MP. Ver harto 182 M N Constitución. Ahí está. Eso se llama telas de araña. Todos los días de clase, que ahora ustedes ya tienen sus leyes, van a tratar de ir y yo les voy diciendo eso. Giovanni Sebastián, dime, ¿qué querías? Licenciado, ¿era en qué parte donde dice consejo o donde en el Correcto, segundo? ahí donde comienza, ¿va? O en el propio artículo, no importa. En cualquier, al principio, lo importante es que tú, cuando abras tu artículo 182, la memoria tenga presente que ese artículo está íntimamente relacionado con el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP y con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ejecutivo. Así es sencillo. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Ahora sí. Eso se llama tela de araña. Y todas las clases vamos a ir haciendo esa. ¿Por qué? Porque todas sus leyes van a aparecer manchadas, resaltadas, recordadas, etcétera. Pero eso es para que cuando ustedes estudien su privado, inmediatamente asocien y el cerebro es increíble, esa máquina que tenemos, y nos vamos ahí. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Sigamos, pues. Estamos hablando de la jerarquía normativa. Y decíamos que, en primer lugar, la norma constitucional, que es la norma suprema de normas, tiene una conexión formal de dependencia con las demás leyes ordinarias, reglamentarias, individualizadas, hasta llegar a la base última de la sociedad, que son los agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué un policía de Emetra o por qué un policía de la Nacional Civil tiene que ver? Porque ellos son los ejecutores. Los agentes de la autoridad son los ejecutores de los mandatos que la Constitución indica en relación a la seguridad interna del país. Porque cuando en el artículo 2 dice deber del Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la seguridad, la paz. Esos valores tienen que ver con el qué hacer del Ministerio de Gobernación. El ministro de Gobernación es el encargado de la seguridad interna del país. Y el ministro de Gobernación forma parte del Ejecutivo. Y su jefe inmediato superior es el presidente de la República. Y para tratar de proporcionarles ese bienestar común de paz y de seguridad a sus habitantes, el Ministerio de Gobernación se vale de cuerpos policíacos distribuidos en todo el territorio nacional con la única finalidad de prestar esa garantía ciudadana a la paz y a la seguridad. El director de la policía depende del viceministro de seguridad. Entonces, la conexión formal viene desde la Constitución hasta los señores. Ustedes tienen
señores agentes, tienen ustedes el perímetro bajo su responsabilidad de la zona 12, por decirle algo. ¿Ah? Entonces hay diversas radiopatrullas que andan, se supone, vigilando para que la población esté tranquila de los peligros que pueda representar. Es imposible porque por cada agente de la autoridad más o menos hay como 200,000 ciudadanos, entonces es imposible. Por eso se han ayudado a poner cámaras, botones de pánico en aras de... Y si se dan cuenta, en la mayor parte de la zonificación de la capital, todo está encerrado. Es decir, todas las colonias, ante la falta de seguridad, decidieron formar un COCODE, y ese COCODE lo primero que hizo, bueno, señores, vamos a cerrar. Y luego con la municipalidad que no daba autorización y todo, al fin la municipalidad comprendió que por seguridad de los habitantes de la colonia, pues va a haber 1 o 2 ingresos y 1 o 2 salidas. Y entonces se organiza la población en aras de la incapacidad manifiesta del Estado para proporcionar esa seguridad interna necesaria en el país. Recuérdense que nuestro país, geográficamente hablando, se encuentra dentro de un territorio que sirve de tránsito a los migrantes de todos los países del mundo que van en busca del sueño americano. Pero muchos migrantes se estacionan en Guatemala, invaden terrenos y se quedan a vivir acá. Y como son indocumentados, comienzan entonces, ellos tienen que comer, ellos tienen que sobrevivir, ellos tienen familia. Y entonces comienzan a veces acciones delincuenciales y bueno, y nosotros pues no tenemos esa protección. Entonces, esa falta de coordinación por parte de, creo que el Parlamento Centroamericano por lo menos debería trabajar en eso, dictar algunas medidas coercitivas para que muchos migrantes que están indocumentados en Guatemala pues sean regresados a sus países de origen, porque la verdad es de que ya Escuintla, Palín, Villanueva, hablando de esta zona sur, ya está invadido. No digamos más, y no digamos del lado de allá de Izabal, en Cobán, etcétera, que van por ese lado atravesándose esas fronteras. Entonces, si hay una manifiesta inseguridad y como realmente no tienen nada que perder, porque es cuestión de sobrevivencia. Entonces, la verdad es que el Estado debe de proporcionar esa capacidad de seguridad a todos los habitantes del país. No hace mucho, en un video que salió en un noticiero, una señora en un mercado se había robado, creo que 8 o 10 huipiles, y los mismos padres la llevaban delante de todos, y ahí en la plaza el esposo le dio no sé cuántos latigazos y devolvieron la mercadería robada, porque las normas costumbristas que ellos aplican son normas que las autoridades respetan y no hacen por interferir, salvo cuando a veces pues vean lo que pasó el viernes en la facultad. Eso da tristeza que ante los ojos del mundo, amparándose en una capucha, porque eso de verdad, quítense la capucha y demuestren
la cara, den la cara, pero amparándose en una capucha, no se vale agredir en un grupo temerario a compañeros estudiantes, sean o no, hayan sido expulsados. Ellos no tienen derecho a tomar las leyes por sí mismos. Las rivalidades, porque lo que pasa es de que eh, hay mucho dinero de por medio en esa huelga de Dolores. Hay mucho dinero de por medio y eso es lo que están peleando. ¿Sí, Giovanni Sebastián? No, Te escuché. licenciado, tenía levantada la mano, pero después la bajé. Ah, vaya, cómo no. Entonces, imagínense, espero que a los compañeros que hayan agredido, pues, aunque el señor decano ya dijo que estaba en su casa, espero pues que no estén con fracturas ni nada, porque no se vale que al amparo de una capucha y en grupo hagan, hagan ese tipo de atropellos. Somos estudiantes alcaldistas, amamos a nuestra universidad, pero algo que me extraña, y se los tengo que decir, que el Consejo Superior Universitario, ni visto ni oír, como la autoridad máxima de la universidad, debió, desde mi punto de vista, haberse pronunciado. Pero no, sacaron un comunicado de una cuestión administrativa, pero la autoridad máxima de la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario. Pero no, que yo haya leído algo, no hay nada hasta el momento. Bien, sigamos. ¿Qué sucede cuando una norma de menor jerarquía contraviene, tergiversa o modifica a la norma constitucional? Pues procede la inconstitucionalidad de leyes. Punto. Para eso tenemos el artículo 267 en nuestra Constitución. Véanlo, artículo 267 de la Constitución, que es una de las garantías constitucionales, y dice, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. Ahí mismo está la respuesta. Ante quién es el tribunal competente para conocer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Cuando una ley es de carácter general, o un reglamento es de carácter general, o una disposición gubernativa es de carácter general, quiere decir que es aplicable a todos los habitantes que se encuentran asentados dentro del territorio nacional. Guatemala tiene 108.889 kilómetros cuadrados. Entonces, sobre esos 108.889 kilómetros, cualquier ciudadano tiene que observar, tiene que respetar ese reglamento de carácter general, esa ley de carácter general o ese acuerdo gubernativo dictado por el presidente de carácter general. No va dirigido solo a cierto sector, no. Cuando se habla de leyes de carácter general, es aplicable a todos los habitantes que se encuentren asentados dentro del territorio nacional, sean nacionales o sean extranjeros, no importa, no importa, no importa. La ley, nadie puede ser superior a la ley, ¿ya? Entonces, todos tenemos la obligación de respetar. Vean lo que dice este artículo, aquí está. Función pública, sujeción a la ley. El 154, pero antes del 153. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. El imperio de la ley. Artículo 153 de la Constitución.
Eso nos lleva a la ley del organismo judicial en cuanto a la primacía, a la supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Artículo 9. Ahí pueden ustedes ya volver a hacer ya otra su tela de araña aplicando en el 153 un asterisco que diga ver harto 9 log. Ya saben que es ley del organismo judicial. ¿Ya? Entonces dice el artículo 9, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa, íntimamente con lo que estamos hablando. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados que prevalecen sobre los reglamentos carecen de validez, las disposiciones que contrarían una norma de jerarquía superior. Y nos vamos con el 154, función pública y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse ni prestarse previamente juramento de, y no podrá ejercerse sin prestarse previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Muy bien, sigamos. Entonces, si una norma ordinaria contradice, contraviene, limita, modifica, tergiversa a la norma constitucional, procede la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Y esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general se debe presentar ante la Corte de Constitucionalidad. Y yo como ciudadano común y corriente, puedo presentar una inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Somos 18 millones, pero yo soy uno. Tengo derecho. Sí, señor, usted tiene derecho. ¿Y cuál es el fundamento? Mi fundamento, permítame usted, voy a buscar la ley de amparo. Un segundito. Me voy a ir al artículo 134 de la ley de amparo. Y entonces el artículo 134 de la ley de amparo dice, legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, y me voy a la literal D. Cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Ahí está la respuesta. Lo que me exigen a mí es que me auxilien 3 abogados colegiados activos. Eso es todo. No es solo un abogado, no. Si yo voy auxiliado por un abogado, me lo rechazan, esa inconstitucionalidad. El artículo es claro en la literal D que dice cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Y hay una llamadita ahí, la 102, que dice, el literal B del artículo de la política dice 135 de la Constitución Política de la República, deberes y derechos cívicos, regula que es deber de todos los guatemaltecos cumplir y velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, por lo que otorgar a la población la facultad de plantear la inconstitucionalidad de una norma
es materializar este derecho. Pero poco a poco, no se me asusten, vamos despacio. Solo les doy, aprovecho cada cosita que se me viene, trato de que ustedes vayan ahí haciendo su... Ahora, ¿qué pasa si un reglamento, qué sucede, qué acontece si un reglamento contraviene a una norma ordinaria? Por ejemplo, voy a usar la misma ley electoral de partidos. Esta tiene su propio reglamento. ¿Ya? Esta tiene su propio reglamento. Perdón, esta no tiene su propio reglamento, los estoy engañando. Perdón, discúlpenme. Esta no tiene su propio reglamento, no. Pero esta sí, ley electoral y de partidos políticos, por decir algo. La ley electoral y de partidos políticos tiene su propio reglamento. Y entonces, aquí dice reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Aquí está. Y entonces, el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, solo les voy a leer los dos considerandos para que sepan y tengan claro quién creó, quién emitió, quién hizo este reglamento. Acuerdo número 018-2007. El Tribunal Supremo Electoral. Ya les dije quién lo hizo. El Tribunal Supremo, considerando que la ley electoral y de partidos políticos ordena en su artículo 258 que el Tribunal Supremo Electoral reforme el reglamento de esta ley para adecuarlo a la... Considera, ley electoral. Esther Noemí, ¿cuál es tu duda? Esther Noemí, ¿cuál es tu duda? No, licenciado, perdón, se apachó por error. ¿Mande? Se presionó por error, licenciado, perdón. Vaya, mi hija, no hay pena, no se preocupe. Bueno, ahora tengo Giovanni y Sebastián. Licenciado, la duda que me surge a raíz de esto que está diciendo el conflicto que puede haber, Sí, por ejemplo, en el caso que se ha dado de actualidad, ¿verdad? Pero creo que es la aplicación, sí. cuando se aplicó el artículo 82 de la ley de delincuencia organizada para Ujú, suspender la personalidad jurídica de un ujú, partido. sí. Pero en la ley electoral y partidos políticos tiene la supremacía, digamos, constitucional, ¿verdad? Eh, Ahí está. Es que lo que sucede es de que una ley ordinaria no puede contradecir a una ley constitucional. Lo que pasa que aquí se olvidan del derecho, Giovanni y Sebastián, y se meten al campo de la política chuca, no al aspecto legal, porque el juez Freddy Orellana, siendo un juez de primera instancia, no tenía la facultad para declarar, suspender, porque se estaba metiendo en el campo de una norma de carácter constitucional. Entonces, claro que ahí se impugnó esa intromisión, pero como en ese momento histórico estaban cooptadas todas las instituciones, llámese tribunales, organismos judiciales, llámese Corte de Constitucionalidad, llámese Congreso de la República, llámese Corte Suprema. Entonces, luchar contra eso era imposible. Pero si se hace una revisión, realmente tendrían, y por eso es que se van a poner a trabajar ahorita inmediatamente, a hacer las reformas correspondientes en la ley electoral y partidos políticos.
para echarle candado, que si bien es cierto, la autoridad judicial tiene facultades expresas que la Constitución y la ley orgánica del organismo judicial les otorga, también es cierto de que hay conflicto de intereses. Y el problema es cuando el aspecto político toca el aspecto jurídico, porque entonces ahí se desvirtúa, se desnaturaliza la esencia del derecho. ¿Ya? Cabalmente ahorita les iba a poner 3 ejemplos para eso. Ya les hablé del reglamento de la ley electoral de partidos políticos. El propio tribunal creó su reglamento. Bueno, ahorita tengo aquí el Código Municipal. ¿Ya? Código Municipal. También el Código Municipal tiene su propio reglamento. Bueno, entonces, en ese reglamento vamos a darnos cuenta procedimiento para la creación. Entonces, en comunidad de municipios, síndicos, alcaldías. Principios reguladores de procedimientos administrativos. La ley orgánica del presupuesto. Aquí está el propio reglamento. Entonces, este reglamento de la ley orgánica del presupuesto, este reglamento, ley orgánica del presupuesto, este reglamento es emitido por el presidente de la República. Bueno, tengo otra ley. Contraloría de Cuentas. También tiene su reglamento. Acuerdo, Contraloría, subcontralor. Entonces tiene su propio reglamento. ¿Qué pasa si una norma reglamentaria contraviene a la norma ordinaria? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucede cuando una ley, aquí están, una ley, una norma reglamentaria contraviene, tergiversa, modifica a una norma ordinaria? ¿Qué es lo que sucede? Ley orgánica, ley orgánica, ley orgánica. Y aquí está el acuerdo. ¿Qué cuesta? Acuerdo 28. Entonces, ¿qué sucede cuando una norma reglamentaria contraviene a una norma ordinaria? ¿Qué creen que pasa? Constitucionalidad de las leyes de carácter general, ¿no? Es que aquí está, es que no me salía el reglamento, baboso, ahí está. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Para comenzar, es el presidente de la República quien lo emite. Bueno, ahora sí, ya me concentro en la pregunta y se las vuelvo a repetir. ¿Qué acontece o qué sucede cuando una norma que corresponde a un reglamento que jerárquicamente es inferior a una ley ordinaria está contradiciendo a esa ley ordinaria? ¿Qué se puede hacer?
Ahí no cuaja la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, no. Eso es de la ley ordinaria a la ley constitucional. Ahí sí procede. Pero cuando es de un reglamento a una norma ordinaria, ¿qué creen que pasa? Pedro Mistún. No te escucho, fíjate, no se te escucha. Activa tu micrófono, por favor. Ahorita, licenciado, Ahora no sí, sé si ya me escucha. ahora sí, ahora Ya. sí. Ajá. Se debe de tomar en cuenta la norma ordinaria, que es jerárquicamente superior, y la norma reglamentaria quedaría sin validez según el artículo 9 del organismo judicial. Según el artículo 9, me gusta que te pongas a investigar y que dice, las leyes o tratados carecen de validez después de que contraigan una norma de jerarquía superior. Carecen de validez. Bueno, ¿cuál sería ese procedimiento para dejar sin valor ese reglamento, esa norma reglamentaria? La vía administrativa. Impugnamos, se impugna el reglamento por la vía administrativa. Repito, si una norma reglamentaria contraviene o viola una norma ordinaria, lo que debemos de hacer es impugnar ese reglamento por la vía administrativa ante la autoridad que emitió dicho reglamento. Para eso vamos a utilizar esta ley. Ley de lo contencioso administrativo. Esta es la ley que vamos nosotros a utilizar para impugnar ese reglamento ante la propia autoridad que lo emitió. Y si ustedes cuando leamos esta ley, aunque esto lo van a ampliar ustedes en su derecho administrativo 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero como el derecho constitucional está íntimamente relacionado, yo tengo por lo menos que mencionárselas, ¿ya? Y entonces, en la vía administrativa, de acuerdo a esta ley, dos son los recursos que pueden hacerse uso. El recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Esos son los únicos dos recursos que en la vía administrativa, la ley de lo contencioso administrativo estipula que se utilice. Muy bien. Ahora sí, por favor, ya los tengo cansaditos y necesito, como siempre, darles una pildorita, porque siempre es bueno que tengan, yo sé que han ido, los he visto que han estado acuciosos y creo que hasta más me ponen atención en la virtualidad, ¿ya? ¿Ya? Anótenme esto, por favor, esto es importante que lo anotemos, si tienen la bondad. Las normas, ¿ibas a hablar, Giovanni, o ya no? Sí, licenciado, solo me quedé con dijo que eran dos recursos de revocatoria, ¿y cuál es el otro? Y reposición. Reposición. Sí, reposición. Ya los vamos a ver más adelante. Ahorita es solo así, solo para ejemplificar. Y también me quedé con la duda de por qué no se aplica el artículo 267 como de la Constitución Política, donde dice la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Pero ahí menciona también en contra de leyes, reglamentos o disposiciones, dice. Correcto. Claro que se puede utilizar la inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad y cualquier ciudadano puede impugnar ese reglamento también. Puede impugnarlo, sí, porque una vez que sea reglamento de carácter general, de los que les mencioné ahorita, de la Contraloría General de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral,
de la ley de probidad y de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, si eso está contraviniendo una norma ordinaria y no digamos atentando con una constitucional, por supuesto que podemos acudir ante la Corte de Constitucionalidad a plantear la inconstitucionalidad de ese reglamento. Pero tiene que ser reglamento de carácter general, que sea obligatorio de observarse por todos los habitantes de la República de Guatemala. Tienes razón, sí se puede aplicar el artículo 267 en ese caso. Muy buena aclaración, se me había ido. Las normas constitucionales, anótenme esto por favor, las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, coma, al establecimiento de los órganos, que ejercen el poder y su relación entre sí. Repito, las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. Punto y aparte. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refieren a la actividad del Estado. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refieren a la actividad del Estado, coma. En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. Punto y aparte. El último renglón que van a escribir. El origen de la norma constitucional es diferente. El origen de la norma constitucional es diferente al de la norma ordinaria. Ahí nos vamos a quedar. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? David, por favor. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el primer párrafo que dijo? Es que no lo terminé. Disculpe. Con mucho gusto. El último. El primero. El primero, con mucho gusto. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. Ese. Sí, licenciado. ¿Cómo no? Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. ¿Cómo? Al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. Muchas gracias, licenciado. Para servirte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Pedro? Licenciado, disculpe, yo tenía duda, como usted había mencionado, de que se plantea la inconstitucionalidad cuando una norma ordinaria viola la Constitución.
pero también el reglamento de carácter general, pero también un acuerdo gubernativo dictado por el presidente que tenga carácter general también es susceptible de interponerse por la vía de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Ya? Y mi pregunta era si el recurso tiene ese nombre de inconstitucionalidad o cuál sería el nombre de ese recurso. No, esa es una garantía constitucional que tú la tienes ahí en tu constitución. Lee el artículo 267. Búscalo, el 267, por favor. Y ahí mismo te dice inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. ¿Ya? No es recurso, no es recurso. Eso es una garantía constitucional. Sí, le preguntaba porque en el laboratorio nos preguntaban de qué recurso se interponía cuando una norma ordinaria contradecía una norma constitucional. Por eso era que le preguntaba. Correcto. Un recurso se impugna de una ordinaria a una constitucional, se interpone la inconstitucionalidad de leyes, que es un procedimiento, ¿ya? Es un proceso. Ahora, su denominación es inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Ahora, cuando una norma reglamentaria contraviene a la norma ordinaria, entonces lo que hacemos es impugnar el reglamento por la vía administrativa. Punto. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Licenciado, perdón. Sí, ¿cómo no? Al hacer el laboratorio 1 me surgió la duda en la pregunta 30, ¿verdad? Digamos, acerca de la diferencia entre detenido y preso. Detenido, sí. Pero yo encontré respuestas en el artículo 44 y artículo 45 del Código Penal. Entonces, y me surgió la duda de que, como yo entiendo, de que a raíz ya del análisis que hice, que el arresto dice que es más que todo cuando es por faltas, ¿verdad? Sí. Y la prisión es ya cuando son delitos ya juzgados, ¿verdad? Sí. Lo que tienes que tener claro ahí, Giovanni Sebastián, es que un detenido es aquel que está ligado a un procedimiento, a un proceso penal, pero que todavía no hay una resolución firme, definitiva. Él puede estar ligado al proceso, y puede estar gozando de un beneficio como el arresto domiciliario. Entonces, el detenido es aquel que está ligado a un proceso. El preso es aquel que ya sufrió una condena y está cumpliendo la misma en un lugar específicamente para eso, para cumplimiento de la pena. Esa es la diferencia. De acuerdo. O sea que no necesariamente tiene que ser, digamos, entre la falta y el delito la diferencia. Exacto, no. Ahí son dos cuestiones diferentes. ¿Qué es delito y qué es falta? Son cuestiones diferentes. Detenido, alguien puede estar detenido por una falta. ¿Ya? Sí. Alguien que se echó los tragos y anda escandalizando en la vía pública. Esa es una falta. Sin embargo, mientras se le pasa la violencia, es conducido a los separos policíacos y luego al juzgado de turno, y ahí pues el juez lo va a tipificar como una falta y lo que va a hacer es imponerle una multa. ¿Ya? Ese es detenido, porque está provisionalmente. ¿Ya? Mientras que el preso, él ya tiene definida su situación porque ya ha sido objeto de una condena. Gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, les deseo una buena tarde. Los veo el próximo viernes, Dios mediante. Ya llevan 135 preguntas. Vayan avanzando, vayan avanzando. Luis Pedro, ¿ya no? No, licenciado, se me activó por equivocación. Nos vemos hasta el viernes. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, nos vemos. Feliz tarde, Lic.
Buenas tardes, un Muchas abrazo. gracias. Buenas tardes.